Hola, voy a tratar el tema de ética y libertad y me apoyo en el texto de Juliana González, Ética y Libertad. En este texto, ella señala que, pues para hablar de ética y libertad son términos indisociables, profundamente interrelacionados, porque, dice Juliana González, no hay ética sin libertad. En este sentido, cabe pensar que el bien humano es originario del ser humano y que está implícito en su esencia querer ser bueno y, por supuesto, el término de qué es la bondad, pues puede tener diferentes aproximaciones y no hay una idea única y universal de lo que es el bien, aunque, como Victoria Camps señala, pues sí hay la posibilidad de pensar ciertos bienes universales. Por ejemplo, el conocimiento, adquirir conocimiento es un bien universal, la salud es un bien universal, ayudar al otro es un bien universal, la compañía, el amor. Y hay males universales: la pobreza, la explotación, la enajenación, la ignorancia. Más o menos estos serían conceptos universales, y desde luego que en ética hay conceptos, solo que estos son flexibles, se pueden, por así decir, estirar, unirle, tejerle otros significados, otras interpretaciones, y en la medida que dialogamos sobre los temas y vamos buscándole nuevas aproximaciones, pues lo vamos entendiendo de forma cabal. De ahí que el diálogo en humanidades, en ética, en filosofía, es muy importante, porque es la manera de hacer filosofía, dialogando. Y en el diálogo pues veo diferencias contigo y trato de incorporar lo que dices o de entender por qué lo dices. Y en ese sentido, cada uno tendremos que ir afinando más nuestro discurso para proponer el concepto más verdadero, si se puede llamar así, o con cierta aproximación a la verdad. En este sentido, bueno, decía yo, dice Juliana González, perdón por la redundancia, el bien es originario del ser humano. Claro, el mal habría que pensar de dónde viene el mal. Desde mi punto de vista, el mal es ignorancia. Es ignorancia, como dice Sócrates, es ignorancia de lo que hay en mi alma. Entonces, es más originario el bien porque viene de tu corazón, de querer aspirar a un acto sublime, noble. Y en este sentido habría que pensar por qué el ser humano es lo que es y por qué lo lleva a querer realizar actos bondadosos. Bueno, dice Juliana González, en el cerebro hay una capacidad excepcional en el ser humano. Si bien somos iguales en naturaleza a los animales por ciertos instintos, esto no es lo propiamente humano. Son parte de nosotros, pero lo propiamente humano es ciertos sentimientos, ciertas emociones, y bueno, en este sentido, la capacidad de elegir y una capacidad espiritual. Entonces, esta capacidad espiritual es lo que nos hace diferentes, y
el simio no tiene esa capacidad creativa que ha tenido el ser humano de construir una sinfonía, un poema, un puente muy alto, un edificio enorme, la arquitectura, en fin, todo lo que ha sido la producción humana. Desde luego que hay que aceptar nuestra parte biológica, nuestra parte instintiva. A veces el impulso nos salva la vida, a veces el impulso nos lleva por el camino donde hay que transitar para llevar a cabo un acto noble. Pero finalmente el cerebro, el espíritu, los sentimientos, esta capacidad creativa del ser humano es lo que nos hace construir toda obra humana. Pero no podemos negar la parte biológica y la parte impulsiva. Desde luego, pues también todos los elementos de la materia, nuestras condiciones materiales, pero lo más elevado en el ser humano, lo más esencial o lo que jala a los otros elementos es el espíritu. Y esto asociado con la libertad, pues diríamos, ¿por qué somos libres de elegir un acto o de elegir otro? Si yo, por ejemplo, decido casarme con un joven o con un compañero que mi familia no acepta, pues ahí esa decisión es complicada, pero es el espíritu, son los sentimientos, es mi experiencia que me lleva a elegir. Entonces, dentro del tema de la libertad, se plantean problemas. En general la filosofía, bueno, escarba, cava, llega al fondo, busca nuevos horizontes para seguir indagando qué es eso que puede ser verdadero para el ser humano. Esta verdad para el ser humano no tiene un componente riguroso, científico, exacto. Sí se manejan conceptos, nada más que estos conceptos no los podemos aplicar como lo hacen las ciencias exactas. Entonces, volviendo al tema de la libertad, ¿qué se entiende por libertad? Bueno, podemos decir, libertad es capacidad de opción, libertad es capacidad de decisión, libertad es capacidad de valoración, valoramos ciertas actitudes en lugar de otras. Si yo descubro que un pariente mío mintió para sacar una recompensa, un beneficio, pues esto lo vamos a rechazar. Entonces, el elegir valores, el que haya alternativas en nuestra vida, pues eso nos coloca en la percepción, en la comprensión de que sí hay libertad humana. Es decir, existen alternativas, existen posibilidades abiertas en el mundo de la ética, en el campo existencial, y todo en este ser humano es un esfuerzo, es una lucha, es un esfuerzo, y son acciones voluntarias de las cuales vamos a asumir las consecuencias. Toda libertad tiene consecuencias y el ser libre las asume. Pero existe este mundo, existen alternativas. Es decir, si bien la capacidad de querer ser buenos está en nuestra conciencia moral, deseamos este acto noble, honesto, bueno, justo, bello, lleno de amistad, pero no se da como el hambre o como todas las funciones naturales e instintivas. Es algo que surge de un ser lo más profundo de mí mismo,
de mí misma, pero pues hay que empeñarse en ese esfuerzo, hay que reflexionar qué sucede si se plantea un conflicto entre el deber y mis sentimientos, entre lo que debo hacer por mi familia y lo que debo hacer en el trabajo. Si aquí hay una contradicción, la decisión, la libertad requiere de reflexión, de mirar las alternativas, de mirar de lejos para poder establecer la decisión más consciente y que esté más cerca del corazón humano. Bueno, pues estos temas son básicos para ir entendiendo lo que es el concepto de libertad y bueno, pues sigamos pensándolos. Gracias.